Buenas saludos, hermanos y hermanas que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. Estamos aquí para presentarles a ustedes la lección número 10 de nuestro expositor, de la tercera unidad, Visiones de Esperanza. Nuestra lección de hoy se titula Lugares Especiales. Nuestro texto bíblico es Ezequiel, capítulo 43, verso 13 al 21. Nuestro texto áureo, Ezequiel, capítulo 43, verso 27, lee como sigue. Acabados estos días, del octavo día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz. Así me seréis aceptos, dice Jehová el Señor. Nuestros objetivos de esta noche son dos, que nos presenta el expositor. Explorar la referencia al lugar del altar y el templo, visto desde el exilio como un llamado a la futura reconstrucción de la ciudad, el templo y el pueblo. Número 2. Estudiar las directrices precisas de Ezequiel desde su linaje sacerdotal, ahora transformadas en referencia al verdadero sacrificio, basadas en los rituales que el pueblo había conocido y practicado. El futuro estaría iluminado por esa experiencia y redimensionado en la vida espiritual futura. Nuestro vocabulario bíblico, en nuestro expositor, nos da un detalle de lo que significa la expiación y la propiciación. Ese era el ritual que oficiaban los sacerdotes en el templo de Jerusalén. Fíjense que esta propiciación se hacía para expiar los pecados del pueblo, número 1. Igualmente el cordero propiciatorio para ocasiones especiales como los días del perdón era parte central del sacrificio. El día del perdón nosotros lo encontramos en Levítico, que era el Yom Kippur, que se celebraba una vez al año con un cordero que se seleccionaba especialmente para eso. Pero esto hay que trasladarlo al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento el Cordero Pascual es Cristo. Cristo es nuestro Yom Kippur, el que nos redime, el que nos expía, es la propiciación. Esta es nueva propiciación. En el Evangelio de Juan hay un marcado énfasis en que este es el Cordero que quita los pecados del mundo. El desarrollo de una concepción más elaborada del ritual de la tradición cristiana se ha hecho en las tradiciones católico-romanas y ortodoxas. El texto bíblico de nosotros es bastante amplio, pero a la parte de esto, pues me gustaría tocar unos puntitos referente a la lección del pasado domingo, el cual pues la hemos escuchado en diferentes congregaciones, ¿verdad? Inclusive la nuestra, y me llama mucho la atención lo que menciona Ezequiel en los versículos del 1 al 12. Del 1 al 5, él ve que la gloria de Jehová llena el templo. Pero podemos ver claramente en el verso 5 algo muy importante, que dice, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y aquí la gloria de Jehová llenó la casa. No estoy adelantando este puntito porque él había sido guiado por un personaje con fachada de bronce durante esta visión que él está teniendo, pero en este momento, cuando él ve la gloria del Señor que llena el templo, es el Espíritu mismo que lo introduce al templo. Eso es algo que tenemos que notarlo, ¿verdad? Que es muy, muy práctico para nosotros. Pero vamos a tocar un puntito muy importante que quiero tocar en este aspecto. El capítulo 40, el verso 1, nos indica a nosotros referente a esta visión. Y nos dice, en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después de que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. Ese me llevó allá es muy importante porque Ezequiel lo que está diciendo es que desde Babilonia lo llevó a Jerusalén, al templo que todavía estaba funcionando, al templo en que todavía se ofrecían sacrificios, se ofrecían otras cosas que él mismo profetizó por el Señor, por el Espíritu, que iba a ser destruido.
¿Por qué iba a ser destruido? Porque el pueblo había abandonado al Señor, se había convertido idólatra, había fornicado, había adorado reyes y sobre todo tenían religiones cananeas dentro de ellos, ¿verdad? Y eso pues en un momento dado pues ya llenó la copa del Señor y el Señor pues decidió y planificó cómo castigarlos, cómo hacerle pasar por una experiencia de dolor, de reflexión, para así traer el pueblo hacia Él. Es la forma que Dios usa para nosotros de vez en cuando, y cuando en vez, como dice el refrán, de atraernos hacia Él a través de alguna prueba, algún suceso, alguna condición, donde verdaderamente nosotros nos acercamos y buscamos más al Señor. Acuérdense que nosotros, hay un refrán que dice que nosotros lo buscamos cuando estamos en el dolor. Y desde luego, una vez en una plática que yo hice, que después un hermano que estuvo, que le escuchó, me recuerdo yo que eso le tocó mucho a él porque lo mencionó. El pueblo de Dios busca más a Dios cuando está precisamente en días de sacrificios, en días de molestia, en días de prueba. Busca al Señor, se mete con el Señor para que el Señor lo libere, pero la misericordia de Dios es tan grande que el Señor le entra y viene. El Señor siempre está presente. Y nosotros podemos ver en este capítulo 12 que la gloria de Jehová llena el templo, pero vemos también en el verso 6 al 12, el capítulo 43 del 1 al 12, el del 6 al 12, las leyes del templo que Ezequiel menciona. Pero también les quiero llamar la atención en el verso 10 y 11. Les voy a leer el verso 10 y 11 y ustedes escuchen y mediten. Dice claramente en el verso 10 y 11 del capítulo 43 lo siguiente: tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa. O sea, muestra al pueblo, a la nación de Israel, la casa que él está viendo que se está construyendo. Y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Pero fíjense qué peculiaridad de este pensamiento que tiene el Señor. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazle entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y toda su forma, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Fíjense que está como acondicionando la presentación de lo que Ezequiel está viendo. Dice claramente: y si se avergonzaren de todo lo que han hecho. Entonces Ezequiel le va a mostrar lo que Dios le ha mostrado. A veces Dios es condicional. Y de hecho, en el Nuevo Testamento es condicional, porque aún a través de su misericordia nos pide a nosotros arrepentimiento, declaración y confesión de que somos pecadores. Y Él nos perdona y nos somete a la gracia, y como bendición nos da los dones del Espíritu Santo, nos regala la salvación. Esa es la peculiaridad de esto, y me llama la atención que Él acondicionara a que se avergonzaran. Necesitaba un pueblo humillado, necesitaba un pueblo que lo buscase, necesitaba un pueblo que mirase a Él y recordase todas las bendiciones que le había dado, recordase todas las guerras que le había hecho ganado, recordasen en la forma en que fue desarrollando esa nación, generación tras generación, hasta llegar a este momento donde Ezequiel está profetizando que está cautivo en Babilonia, pero todavía Jerusalén está en el proceso de completar su exilio, porque en el capítulo 10 de Ezequiel, él le menciona claramente cómo el templo va a ser destruido. Y fíjese qué peculiaridad y cómo es el ser humano, que aún Jehová Dios hablándole a través del profeta, todavía el pueblo era duro de servicio y no creía en las palabras del profeta. Creían que todavía iba a estar salvado, creían que todavía Jehová iba a seguir tolerándolo, pero llega un momento en que la copa se llena, la copa se llena, y Dios tiene la forma
de traernos con cuerdas de amor. Me encanta Oseas 6:6 cuando dice, los llevaré al desierto, a la soledad, para hablarles al corazón. De esa forma Dios brega con cada uno de nosotros. Cuando nosotros vamos entonces aquí al capítulo 43, versos 13 al 17, vamos a encontrar una descripción en detalle de lo que es el altar. Y no le voy a leer el pasaje porque es desde el 13 hasta el 17, pero cuando nosotros miramos en detalle todas las medidas que da a través de los codos, la vara, el guillo, el cordón y todo, y cómo lo va formando, y es un altar donde verdaderamente van todas las medidas en sus partes, todas ordenadas y bien detalladas, porque Dios es un Dios ordenado, Dios es un Dios de orden, es un Dios de santidad. Miremos que entonces menciona la base, menciona el remate, menciona el zócalo, la cornisa mayor y la menor, los 4 cuernos que va a llevar encima del altar, el descanso y sus gradas hacia el oriente. Hacia el oriente. O sea que vemos todos los detalles en que Jehová Dios describe a través del profeta, le describe al profeta cómo es que va a estar elaborado este altar, donde él va a estar, donde él va a posar, donde él va a continuar viviendo con el pueblo. Cuando vemos el verso 18 del mismo capítulo 43, verso 18, dice, luego me dijo, después que le dio todas las descripciones, luego me dijo, hijo de hombre, así ha dicho Jehová, el Señor, estas son las ordenanzas del altar el día en que sea hecho, para ofrecer holocausto sobre él y para derramar sangre sobre él. ¿Cuál es el propósito de los holocaustos y la sangre? Purificarlo y santificarlo. Purificarlo y santificarlo, limpiar el altar, para que estuviera limpio el altar. Pero fíjense que aquí entonces él está mostrándole el altar al pueblo. A ese es el que él le va a mostrar el altar. Porque como les dije ahorita, dice claramente en el versículo, si se avergonzaren, él les iba a mostrar el altar. Pero cuando nosotros vamos entonces al verso 19, en adelante vamos a ver algo un poco más elaborado, porque la adoración y la vida y congregacional del Señor se divide en 2 partes, congregación y líderes. Entonces está el cuerpo que dirige a la congregación, aunque todos somos consiervos. Los líderes, incluyendo el pastor, pertenecen al grupo de la novia del Cordero. Somos todos la novia del Cordero, somos consiervos, pero Dios le ha dado un puesto especial, una posición especial. Les ha elaborado y capacitado para dirigir un pueblo. Y por eso es que sabemos que tenemos que orar con ellos y acompañarlos a ellos. Dice, a los sacerdotes levitas, dice el verso 19, que son del linaje de Sadoc, y que se acerquen a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí, darás un becerro de la vacada para la expiación. Ellos tenían que también expiarse, ellos también tenían que pedir perdón, tenían que lavarse con la sangre. Entonces, pero miren qué cosa, les habla de los del linaje de Sadoc. ¿Quién era Sadoc? Sadoc era del linaje que venía de Aarón y Eliezer. Pero Sadoc era el sacerdote que ministró y acompañó a David en todo su reinado. Más tarde, según las sucesiones de reyes, fue cambiando y se fue elaborando de otra forma, y Sadoc no se oyó mencionar más. Pero hay una cosa preciosa, que después, muchos años después, cuando Ezequiel profetiza referente a este templo nuevo, dice que la línea de Sadoc va a ser reivindicada nuevamente. La fidelidad al Señor no se pierde el tiempo. La fidelidad al Señor, el Señor la recompensa. Nunca se olvide el Señor cuando tú has sido fiel en tus labores. No importa que te rechace la gente, no importa que te rechacen tus compañeros, no importa que no te den posiciones más, que te dejen en el olvido, pero Dios nunca te olvida. Dios te tiene en su noticia. Muchos años después Él está profetizando y diciendo que el del linaje de Sadoc son los que van a participar como sacerdotes. Qué cosa preciosa, Señor. Qué cosa preciosa. A ver, hermano, a uno pues se motiva y no le cuesta más remedio que decir gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tus bendiciones, porque sabemos que tú siempre nos vas a tener en las noticias, porque a nivel tuyo no hay ni grandes ni chiquitos, todos somos iguales. De hecho,
El texto bíblico, inclusive en el Espíritu, dice que Dios no da el Espíritu por medida. Todos somos equitativos y tenemos que tener eso presente. Pero volvemos a ver entonces Ezequiel, que era del linaje sacerdotal. Tenía 30 años cuando empezó el ministerio sacerdotal. Lo llevan cautivo a Babilonia y de sacerdote entonces entra al profetismo. Esos son los cambios que Dios hace en la persona mientras tú estás sirviéndole y siendo fiel. No, tú no puedes de momento pensar en que te vas a quedar en algo. Dios puede tener algo diferente para ti, puede tener algo más profundo, algo que tenga una relación más grande contigo. Fíjese, y lo llamó al profetismo a llevar un mensaje fuerte. Y cuando usted lee el capítulo 1 dice, mira, te voy a mandar un pueblo que no te va a escuchar, un pueblo que te va a rechazar. No me escuchan a mí, ¿qué será pobre de ti? No te van a escuchar. Entonces, él tenía que llevar un mensaje fuerte, era un mensaje de condenación, castigando y mencionarle el pecado, pero a la misma vez un mensaje de esperanza. Y es lo que nosotros ahora mismo estamos en estas lecciones, donde se llama visiones de esperanza. El pueblo de Israel, la iglesia en este tiempo, todo el que le dice al Señor no va a ser desechado ni va a ser retraído. Yo nunca he estado de acuerdo con estos hermanos y hermanas o cristianos que dicen no, que el Señor va a sacar de la iglesia lo que Él quiera sacar porque va a limpiar la iglesia. No, eso lo va a hacer, dice el Señor, que el trigo y la cizaña permanecerán juntos y solamente los ángeles saben el tiempo y ellos serán los que limpiarán la era en la venida de Cristo. Nosotros tenemos que convivir unos con otros, nosotros no podemos señalar a aquel, el otro, porque a lo mejor yo que señalo, yo puedo ser el que esté señalado. Tenemos que tener mucho cuidado con eso y buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Otra cosita que pasé por alto de momento y les quiero comentar es cuando en el versículo 12 del capítulo 43 dice que habrá, en este versículo aquí, nos menciona claramente y nos dice, estas letras son chiquitas, no las veo muy bien aquí, que hay una ley para el altar y para el templo. Hay una ley. Esta es la ley de la casa, sobre la cumbre del monte y el recinto entero. Todo en derredor será santísimo. He aquí que esta ley es la ley de la casa. Hermano, la santidad de Dios ha sido mencionada desde el Antiguo Testamento, desde el principio, en estos momentos y todavía en el Nuevo Testamento nos dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros podemos tener muchas explicaciones y descifrar de muchas maneras lo que es la santidad. Pero yo puedo decir que una de las bienaventuranzas dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En este altar, en este recinto, en esta nueva construcción de Jehová Dios, todo tiene que ser santo. Fíjense que la santidad dice que va a ser en los alrededores, no solamente adentro. Todos los alrededores y la montaña será santo. Todos los atrios serán santos. Y nosotros tenemos que pensar en que nosotros tenemos que caminar en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Después de esas descripciones detalladas que da Ezequiel, y viene y retoma nuevamente su oficio sacerdotal, en el verso 20 le dice, tomará de su sangre y la pondrás en los 4 cuernos del altar, en las 4 esquinas del zócalo y en el borde alrededor. Así lo purificarás y harás expiación por él. ¿Está hablando por quién? Harás expiación por Sadoc, la línea de Sadoc, los sacerdotes que van a trabajar en el templo. Tienen que estar todos limpiados, todos tienen que estar santificados. Tomarás luego el becerro de la expiación y lo quemarás conforme a la ley de la casa, fuera del santuario. En el capítulo 43, verso del 1 al 2, se mencionaba de los reyes que habían sido enterrados y que solamente una pared dividía el templo de las tumbas de los reyes. Y los reyes, como era un cuerpo de humano, ya ociso, muerto, contaminaba toda el área.
Recuerden que no se podía pasar, inclusive cuando Jesús venía y cuando habían fiestas en las Pascuas y eso, pintaban los sepulcros de blanco para que la gente no se contaminara. Y esta gente en ese tiempo, ellos le daban honor a los reyes. Inmediatamente que moría uno, iban y lo enterraban cerca del templo. Se dice documento extrabíblico que alrededor de 14 reyes fueron enterrados alrededor del templo. Y fue una de las cosas que Jehová dijo, que contaminaron su santuario. Tenemos que tener mucha cuenta en todas las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida y cómo nosotros las elaboramos y cómo pensamos nosotros que son buenas, pero en realidad a Dios no le agradan. Tenemos que tener mucha cuenta con todo eso. Vemos el altar, es santo, el templo es santo, los atrios son santos. Tenemos que estar purificados y limpios por dentro y por fuera para que nuestra adoración sea agradable al Señor. Como dice aquí, así me seréis acepto, dice el Señor. La gloria de Jehová había llenado el templo. Ezequiel la había visto. Ezequiel, el guía que lo estaba llevando, no lo entró al templo, lo llevó el Espíritu al templo. Y él vio cómo se posesionó el Espíritu y la gloria de Jehová se llenó y la vio venir desde el oriente. Cuando nosotros vamos al capítulo 10 de Ezequiel, vemos cómo fue que la gloria de Jehová se fue de Jerusalén, del templo, y abandonó y se posó en el oriente, en un monte alto. Y de ahí mismo, del oriente, la ve Ezequiel nuevamente volver, porque Jehová Dios se apartará un poquito, pero siempre está pendiente. Siempre tiene su vista y sus oídos puestos para cuando nosotros nos arrepentimos, entonces nos imparte su misericordia. Él nos ayuda y nos restaura nuevamente. Y vemos cómo entonces Ezequiel puede él elaborar en forma de sacerdote todas estas cosas que el Señor le pide. Hermanos y hermanas, les digo en esta noche, el altar de la iglesia es santo. El altar de la iglesia tiene que estar purificado continuamente. Nada que profane el altar puede estar cerca del altar. Tenemos que tener discernimiento y tener mucha cuenta con eso. La bendición de Dios viene, pero viene cuando estemos limpios. Él vio el templo llenarse de la gloria de Dios. Pero aún lleno de la gloria de Dios, los sacerdotes que iban a ministrar y a trabajar en el templo y todos los que iban a trabajar tenían que estar limpios, purificados, santificados, haberse expiado, haber participado en la propiciación, ser lavados con sangre para poder entonces entrar y participar de la presencia de Dios. Ante la presencia de Dios no es fácil entrar uno con las vestiduras manchadas. Dios quiere que mantengamos las vestiduras totalmente limpias, totalmente limpias. No importa los tiempos que estemos pasando, Dios nos da a nosotros la capacidad de poder limpiarnos. El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Cristo fue humano, nosotros somos humanos, nosotros tenemos la misma mente que Cristo tuvo. Lo que tenemos que en realidad es educarla y ejercitarla con la palabra del Señor para que nosotros podamos estar limpios y completamente llenos del Espíritu y servirle al Señor como tenemos que servirle. Que el Señor nos bendiga en esta clase, lean estos textos, sigan leyendo las clases. Todavía falta otra más de Ezequiel. Muy bueno este libro tiene muchas cosas que enseñarnos. No es porque sea del Antiguo Testamento, como algunos dicen que no, que del Antiguo Testamento tenemos que complementar la palabra de Dios con el Nuevo Testamento. Metámonos en la palabra de Dios, santifiquémonos, que ella nos va a ayudar a que nosotros podamos llenarnos del Señor y que la gloria del Señor sature esta casa, que es la que donde nosotros venimos. Necesitamos que la gloria de Dios sature esta casa, la limpie para la gloria de su nombre. Que el Señor los bendiga.